Entrevistas en Radio Estrella del Mar. Muy bien, continuamos en esta tarde entre amigos, cielos soleados en Ancud. Vamos a ver cuánto más nos va a durar el buen clima, amigo John. No sabemos, tantas cosas que no sabemos, tantas cosas inciertas que tenemos en este momento de nuestras vidas. Y quien quizás nos va a contar un poco el antes, el ahora, el después quizás no, porque el futuro nadie lo puede predecir. Quizás algunos sí tienen ese talento, pero quizás no sea el caso del invitado que tenemos el día de hoy, pero sí una persona con bastante conocimiento, una persona que conoce nuestra historia, conoce nuestro ayer y también el hoy, como decíamos. Tenemos en el estudio de Radio Estrella del Mar al profesor José Ulloa, profesor de historia, bien digo, e historiador también. A esta altura ya un sociólogo, psicólogo, consejero también. Profesor, bienvenido a Radio Estrella del Mar en esta tarde entre amigos. Muchas gracias, César, por la invitación y a nuestra querida gente de auditores de Radio Estrella del Mar en Chiloé, Palena y Huaytecas. El tema está ahí en la mesa, lo hemos analizado profundamente nosotros a través de nuestro medio de comunicación estas últimas 2 semanas prácticamente, todos los días es algo distinto. Hablamos de este estallido social que ya va a completar casi 2 semanas exactas a partir de mañana. Profesor, haciendo un breve repaso por lo que ha acontecido estas 2 semanas, ¿cuál es la visión que existe desde la ciudadanía? Poniendo también temas históricos. El otro día yo, por ejemplo, veía la televisión, criticada también por estos días, donde analizaban las principales marchas, las principales convocatorias que han habido en la historia, obviamente todo muy centrado en lo que es Santiago, pero también nos daba a entender quizás y nos daba como un contexto de en lo que estamos y hacia dónde vamos. Se hablaba, por ejemplo, de la Marcha del No, el año 89, que convocó también a cerca de 1 millón de personas en Santiago. La del viernes pasado superó todas las expectativas, sí, profe. Más de 1,5 millones. ¿Cuál es el análisis que usted hace de todo lo que está ocurriendo? Precisamente como tú lo dices, desde 1988, que no se generaba un movimiento social ciudadano tan fuerte, tan claro, tan masivo a nivel país, no solamente en Santiago. Y eso dice mucho del fondo, de la raíz del movimiento social de descontento, que gatilló este proceso que estamos viviendo, tanto en la región metropolitana, otras regiones de nuestro país, Chiloé y Ancud. Y por lo tanto ahí la historia precisamente nos ayuda a tener claridad de cuál es el fondo de la movilización. Y desde la dictadura no había habido un proceso que surgiera de una manera tan espontánea en la ciudadanía como está ocurriendo. Eso es muy valioso porque de una vez por todas, y fíjate cómo la misma comunidad movilizada está dando también las pautas para entender lo que está pasando. Cuando, para variar y valientemente otra vez, se están marcando los procesos históricos, la juventud, los estudiantes, como fue la Revolución Pingüina, y ahora lo de la protesta en contra de las alzas del metro, y lo dijo la propia gente, no eran 30 pesos, son 30 años. Y eso te grafica mucho que la gente tiene clarísimo que es una acumulación de malestar, lo que estalló en esta movilización social, y por lo tanto ya tiene validez intrínseca porque se está criticando no solamente los abusos que diferentes elementos del Estado y del sistema económico social imperante han apabullado a la población en muchos aspectos, a la mayoría de la población, por un proceso de desigualdad horroroso. Tenemos un récord terrible. A Chile como país en diferentes gobiernos le ha gustado mucho utilizar los estándares internacionales. Ahora estamos entre los 15 peores países en la distribución del ingreso en el mundo. Entonces se ha vanagloriado un modelo, y ojo con esto, no solamente en el gobierno actual. Desde 1988, en todos los gobiernos de la concertación y ex mayoría, o como se llame, ha sido una secuencia de errores a nivel sistémico que ya hastiaron a la mayoría de la población en Chile y en Chiloé. Sí, el otro día hacíamos ese análisis también y señalábamos que, por ejemplo, obviamente el segmento de la población más golpeado es la clase más baja. Así es. Pero también hay un segmento de la población, la llamada clase media, que muchas veces es discriminada injustificadamente, por decirlo. Para, por ejemplo, pedir un crédito quizás en el banco eres una persona quizás muy pobre, pero para postular un subsidio habitacional tal vez eres muy rico. Así es. Y es gente que por lo general, la clase media es gente que le costó mucho salir de la pobreza a través de diferentes circunstancias de la vida, lo pudo lograr, pero siempre está con ese miedo de volver a caer en la pobreza. Así es. Porque claro,
pueden aumentar los sueldos, pero te van subiendo otras cosas. Entonces yo creo que también ahí hay sin desmerecer obviamente a la gente más necesitada de este país, también hay ese segmento de gente que también está muy descontenta y que es la clase media. Y precisamente el peso que carga sobre sus hombros social, históricamente, lo que conocemos como la clase media, no solamente es un tema de lo difícil que igual le ha resultado surgir económicamente, porque el sistema castiga por igual, salvo al 1% que armó el sistema después de la dictadura y durante la dictadura. Ese es un tema que también hay que tocar. Y la clase media no solamente tiene una responsabilidad social, porque la clase media es la clase que se preocupa precisamente de los más desvalidos, de los adultos mayores, de los excluidos. Entonces asume un rol que el Estado no ha asumido en más de 30 años. La clase social educada tiene conciencia, y te hablo de profesores, por ejemplo, de profesionales jóvenes o adultos jóvenes, que tienen conciencia social. Y son los que se preocupan y son los que están saliendo a las marchas mayoritariamente, y ni hablar de la juventud que ha liderado todo este proceso de la Revolución Pingüina. Entonces estamos viendo, y ese es un tema que también la historia nos sirve para clarificar. No es lo mismo hablar de los abandonos del Estado respecto a todo este proceso histórico, más de 30 años, porque hay que incluir a la dictadura. Muchos de los procesos que estamos sufriendo de crisis social sistémica son herencia de la dictadura. Y eso hay que tenerlo claro, aparte de la pésima administración de muchos gobiernos. Pero la clase social ha sido la que ha tenido que soportar esta carga. ¿Por qué? Es distinto hablar de gobiernos que hablar del Estado. Los gobiernos administran el Estado. Entonces mucha gente confunde los petitorios en contra del Estado ineficiente, inhumano, en muchas formas de actuar, con los gobiernos ineficientes e inhumanos. Y ahí hay que hacer salvedades importantes. El Estado de Chile ha sido prácticamente destruido en su orgánica por la dictadura. Y después los gobiernos que llegaron posterior a 1989 lo han manejado con diferentes formas, pero el Estado chileno en este momento es casi inexistente desde el punto de vista de estructura. El Estado, en términos muy simples, es la nación jurídicamente organizada. No existe desde mi punto de vista en Chile. Yo, por lo que he estado viendo en los últimos 30 años y lo que está pasando ahora, la ciudadanía es la verdadera grupo de nación que se está revelando en diferentes periodos, ni más ni menos. Tenemos que igual referirnos un poco al Mayo Chilote, porque esa experiencia nos tiene igual que dar un referente de lo que está pasando ahora. Entonces, el Estado, desde mi punto de vista en Chile, es responsable, pero yo sumaría a los distintos gobiernos que han administrado el modelo post-dictadura, y ahí vamos a encontrar mucho de las desigualdades que ahora está padeciendo y haciendo reaccionar a la población. Profesor, ese es un punto importante que usted señala, son la ciudadanía, son las comunidades organizadas las que están levantando esto. Y mi pregunta va a lo siguiente. A mí, por experiencia propia, yo creo que varias gente que tiene la misma edad mía, yo cumplí 31 hace poco, la de la generación de los pingüinos del 2006, sí. La mayoría estábamos en cuarto medio. Sí. Esa fue la primera como gran movimiento estudiantil que hubo post-dictadura, del regreso de la democracia. Sí. Me tocó también estar ya en otra etapa de la vida, yo creo que lo digo porque sé que a muchos también les pasó, el año 2011 con las movilizaciones universitarias, donde muchos de los pingüinos del 2006 ya eran estudiantes universitarios. Hoy en día esos mismos del 2006, del 2011, vuelven a este estallido social ya como gente profesional, la mayoría, muchos trabajando. Entonces, de acuerdo al análisis que uno puede realizar, y yo creo que mucha gente lo hace, el 2006 no se obtuvieron muchas cosas con ese movimiento pingüino. El 2011 fueron meses de movilizaciones. Yo, si mal no recuerdo, tienen que haber sido 5 o 6 meses de movilización, quizás no con tanto desorden, pero sí marchando casi todos los días. Y tampoco se obtuvieron muchas cosas, aparte de un par de modificaciones a la cantidad de becas estudiantiles que ofrecía el gobierno en aquel entonces, una reducción del porcentaje de deuda del CAE que también pero a grandes rasgos no se obtuvo muchas cosas. Si lo trasladamos al Mayo Chilote, yo creo que esta es una de las principales críticas que se hizo en su momento a este movimiento. Los pescadores nos dio la impresión de que tampoco se lograron cosas tan importantes. O sea, más allá de unos bonos, algún trabajo de reconversión laboral por ahí, pero hay mucha gente todavía que desde el 2016 no ha podido recuperar, digamos, su estabilidad laboral. Entonces mi pregunta va a lo siguiente, profesor, y usted con la experiencia que tiene y lo que hemos conversado este rato, ¿hasta qué punto las marchas y todos estos movimientos traen resultados en un país como Chile?
Bien lo mencionaste tú en el resumen, desde la Revolución Pingüina, el 2006, en adelante, sumémosle también la última movilización de los docentes en Chile, que fue muy importante. Sí. Si tú recuerdas, hasta la década del 80, incluso el 90, voy a hacer un símil futbolero. Cuando la selección chilena no ganaba nada, solo triunfos morales, nos quedábamos con triunfos morales. Casi le ganamos a los brasileros y nos saquearon. Los triunfos morales. Todas estas movilizaciones han sido un despertar que se ha sumado desde, yo te diría, desde 2006, sí, de la Revolución Pingüina hasta la fecha, incluyendo el Mayo Chilote. Los logros estructurales no se han logrado, ¿por qué? Porque precisamente los diferentes gobiernos, no solamente con represión, sino que recordemos, por ejemplo, cómo fue reventado el movimiento del Mayo Chilote, obligando, por ejemplo, a los dirigentes a movilizarse 2 veces a Puerto Montt, y los ministros no venían para acá, reventaron a la dirigencia, y esa fue una estrategia del gobierno para paralizar el movimiento. El ostracismo, el encierro que nos generó asilarnos prácticamente. Entonces nos quedamos con triunfos morales, pero cuidado con eso, porque los triunfos morales generan conciencia. Nosotros no olvidamos, sobre todo los que somos profesores, lo que nos enseñaron nuestros propios alumnos en la Revolución Pingüina, fue un éxito moral y un éxito de conciencia. Ahora, ya la conciencia sumada en estos años llegó al hastío. La gente tiene muy claro de por qué sale a protestar y por qué hace sonar las cacerolas o las ollas. Hay conciencia de que se necesitan cambios estructurales. Todas estas protestas anteriores se van sumando. Si bien no han sido logros concretos en lo estructural, que es lo que la comunidad quiere, sí han sido el despertar de conciencia. Porque no nos olvidemos que muchos mecanismos, y ahí tiene mucha culpa también la falsimedia, como llamaba Galeano, el control de la información a través de la televisión, de las redes, para que la gente se mantenga en un nivel de ignorancia. Estos procesos de protesta han logrado que se despierte la conciencia. Dejemos de ver los programas estúpidos de televisión, como esos programas de novela o otros programas que incitan a la gente a la idiotez para olvidarse de lo que es importante, y ni hablar cómo se ha utilizado el fútbol o el deporte para eso. La gente en estos procesos de despertar, le llamo yo, de conciencia ciudadana, han sido acumulativos. Lo que está pasando ahora es ya un hastío, pero lo hemos visto cuando la prensa, tanto en televisión como radial e internet u otra, muestra, la gente tiene clarita, los ciudadanos tienen claritos de punta a punta de este país por qué están protestando, la tienen clara. Y eso es lo que se ha ganado, y es más que un triunfo moral, para mí es un triunfo de la conciencia ciudadana, porque ya no los pueden hacerle eso, a la gente no lo engañan. Yo creo que eso es importante, porque si bien en este resumen que hacíamos yo le explicaba desde mi punto de vista lo que me da la impresión de que se pudo haber logrado en su momento, yo creo que ahora usted señala, claro, hay un tema de conciencia, y yo creo que a diferencia de esos otros movimientos que han habido en el pasado, me da la impresión de que este ha logrado cosas, hasta el momento nada concreto, salvo esta famosa agenda social del presidente, que al parecer no tuvo muy buena aceptación entre la comunidad, pero sí ha logrado cosas importantes desde el nivel de conciencia, como dice usted, sí. Ahí lo apoyo. Por ejemplo, obligó a varios a pedir perdón. Sí. Y eso yo creo que no lo habíamos visto, por lo menos en la última etapa de nuestra historia contemporánea acá en Chile. Da la impresión de que, claro, se logró que las autoridades se dieran cuenta de las grandes equivocaciones que estaban cometiendo. Yo cuando escuchaba, por ejemplo, decir al presidente de la República, señalar... le pido perdón a mis compatriotas porque nunca vi esto, nunca observé esto bien o algo así. No recuerdo muy bien específico cuáles fueron las declaraciones, pero era como de ese sentido. Entonces yo creo que ahí lo que dice usted cobra mayor relevancia, y tal vez este movimiento que todavía está en curso, tal vez sí logre esas cosas que en el pasado no se lograron. Sí, en pleno desarrollo, cuando la civilidad, los ciudadanos tienen conciencia de lo que pasa, hay una claridad que ningún gobierno, ni ministro, ni medio puede cambiar. Porque los políticos, la estructura política del Parlamento está la peor evaluada de todas, el gobierno actual, pero también los otros gobiernos, ojo con eso. Y a mí me alegra mucho, por ejemplo, de la claridad de los ciudadanos en todo el país, cuando dicen cuál es la única institución en la que usted confía: bomberos. O sea, qué honor y qué honra. O sea,
Olvídate de todo el resto de la institucionalidad, y eso no implica solamente un pensamiento anárquico, es un pensamiento real. Bomberos, la única institución en la que se confía en este país. Mucha honra y honor para los bomberos, pero eso igual te dice que la gente tiene claro en quién como estructura país puede confiar y en quién no. Las promesas políticas, los cambios de gabinete, los apuramientos, es decir, ¿cuánto ha estado 5 años una propuesta en el Congreso para bajarse los sueldos los parlamentarios? No ha tenido quórum y hay muchos parlamentarios que no les interesa porque están engordando en Valparaíso y no han hecho nada por sus distritos y sus regiones. Pero en 48 horas hacen magia, 48 horas bajan el precio del metro. Claro. Es decir, para unas leyes que por la presión popular pueden funcionar en 48 horas para hacer leyes ipso facto, y para otras leyes que están pidiéndose que por favor de una vez por todas tengan conciencia, 5 años y todavía no se ponen de acuerdo para bajarse el sueldo. Es decir, la ineficiencia de ese sistema la gente la tiene clara, pero los políticos no lo tienen claro, haciéndome a culpa, pidiendo perdón, pero la gente necesita acciones concretas, porque el perdón muchas veces es del labio para afuera y la gente ya no les cree, punto. No, y yo creo que en este momento el nivel con el que fluye la información es mucho más que antes. Mucho más las redes rápido. sociales, el celular. Yo, por ejemplo, no sabía que, por ejemplo, los parlamentarios reciben ¿cómo se le llama esto? Un dinero cada vez que tienen que viajar a Santiago, por ejemplo. Es que, reuniones extraordinarias, claro. viático. Y es diario, y al día creo que son cerca de 90.000 pesos. Sí, es mucho dinero. O cerca, claro, entonces hablamos de que en 3 días de viático ya tienen lo que es el sueldo base de una persona. Que gana un obrero del aseo rompiéndose el lomo en el mes. Lo gana en 3 días en Santiago. Entonces, y si hay protesta en Santiago no se reúne, pero le pagan igual. Entonces yo creo que, claro, eso nos habla un poco y nos contextualiza dentro de este clamor de desigualdad que existe. Profesor, yo no viví la época y no me quiero jactar porque sé que muchos lo hacen y creo que es incorrecto hacerlo, pero ¿qué similitud tiene? Yo sé que quizás las diferencias son abismantes, pero en ciertos aspectos lo que ocurrió en la época dictatorial con los militares en la calle, con los famosos toques de queda, a lo que ocurrió durante esta manifestación, pero en los días más críticos, cuando tuvieron que salir también los militares, cuando se habló de maltratos, etcétera. La diferencia fue salvaje. A diferencia de lo que ocurrió ahora con los militares en las calles, que hay muertes calificadas por ellos y policía también. En todo el periodo dictatorial no existía ningún respeto por la ley. Liceanamente a todos los que protestaban o los mataban allí mismo o los secuestraban, los torturaban y después los hacían desaparecer. Es decir, los horrores vividos son incomparables a lo que ocurrió ahora. Hay que castigar a los militares y a los carabineros que ahora mataron gente y torturaron gente, pero en comparación a lo que ocurrió en la dictadura no hay símil posible. Ahí liceanamente te detenían, te hacían torturas inimaginables y te hacían desaparecer, o te asesinaban en tu propia casa, te iban a tomar detenido en la noche, o a tu familia. No hay comparación. El periodo dictatorial es solamente comparable con lo que ocurrió en la Alemania nazi. Por eso que las comparaciones son imposibles. Pero lo que sí es que la gente le perdió miedo. Esa es una frase que a mí me emocionaba cada vez que lo escuchaba en relatos de prensa, radio. La gente, y los jóvenes sobre todo, no tenemos miedo. Abrían su pecho, se ponían de frente de un militar, cosa que era impensado en la década de los 80 y 70. Entonces, eso, por ejemplo, es una gran diferencia de lo que ocurrió en el periodo dictatorial, que es verdad, sobre todo la juventud le perdió miedo a los militares a protestar, a decir la verdad, al ponerse frente a una tanqueta, cosa que en los 70, 80 y sobre todo en los 80 duros era impensado. Profesor, otra pregunta que le quiero hacer, hablábamos, por ejemplo, de las ciertas temas que se han podido ir subsanando desde el punto de vista social, de conciencia de las personas, y bueno, hablábamos de en su momento del presidente haberlo escuchado pedir perdón, hace poco el ministro Fontaine también, disculparse por declaraciones bastante desafortunadas. De hecho, al ministro de Economía, ex ministro de Economía a estas alturas, se les indica como uno de los que prendió realmente la llama al invitar a la gente a levantarse más temprano. ¿Cree que también ha habido mal manejo comunicacional en el sentido de que cuando partió todo esto, el presidente de la República señalaba que estaba en guerra con un enemigo muy poderoso?
Pero sale al otro día de inmediato el general Iturriaga, señalando que él no está en guerra con nadie, soy un hombre feliz. ¿Cree que esto también ha provocado que la gente, de cierto modo, no tome en serio tanto las palabras de la autoridad? Absolutamente. Como ya se pierde el respeto a la autoridad, hay varias formas de perder el respeto a la autoridad. Una de las formas de perder el respeto es cuando ves la inconsecuencia entre lo que se dice y lo que se hace y lo que se piensa. Cuando la primera autoridad dice que estamos en guerra con enemigos poderosos, es decir, tú inmediatamente dices, oye, ¿quién está hablando? La primera autoridad civil de este país. Cuidado, es decir, no puede un presidente salir con semejante estupidez, porque la suma de las estupideces crea más desconcierto, más incredulidad, más falta de respeto ante la autoridad. Eres la autoridad máxima de un país, tienes que cuidar en extremo tus palabras, y si eres un pésimo orador, por favor, por lo menos lee un papel. ¿Qué es lo que ocurrió? Aumentó más el descrédito, aumentó más la desconfianza, aumentó más la irritación, porque no puedes, tienes la responsabilidad de dirigir un país. Si no eres capaz de siquiera hablar utilizando las palabras correctas para apaciguar, no hables. Cuando tus palabras, que dice el gran dicho, cuando tus palabras no son mejores que el silencio, quédate callado. Y en este caso fue todo lo contrario, aumentó la desconfianza, la incredulidad y la rabia. Vamos a una pausa, John Márquez, y ya a la vuelta continuamos con un par de preguntas más que le tenemos también al profesor en esta entretenida conversación que tenemos de esta contingencia social acá en Chile. Continuamos en Radio Estrella del Mar. Entrevistas en Radio Estrella del Mar. Entonces con el profesor José Ulloa analizando, contextualizando lo que ha sido este movimiento social que ya se ha dejado sentir por casi 2 semanas en Chile y que nos mantiene todavía varios ahí en el limbo, como se dice. Todavía no sabemos muy bien en qué irá a desencadenar todo esto. Profesor, continuando con esta conversación, quería preguntarle ¿cuál es el rol? Usted lo mencionó, pero sería bueno recalcarlo. ¿Cuál es el rol que tienen los estudiantes en esta movilización? El rol es fundamental. Los que tenemos el orgullo de ser profesores sabemos que nuestros estudiantes tienen una conciencia libertaria que es lo más valioso en el ser. Lo demostraron desde la Revolución Pingüina del 2006 hasta la fecha. Y eso es lo más sano de este país, lo que a mí me da esperanza que vamos a encontrar el camino más sano, más saludable, porque mientras la juventud mantenga esa actitud sana de tener conciencia, de importarle dónde vive, por qué vive, para qué vive, por qué estudia, estamos con un elemento de esperanza muy, muy grave, a pesar de que a veces nos obnubila que la cosa está crítica, que hay desórdenes, que hay desmanes, que hay violencia. Los estudiantes tienen un rol fundamental que cumplir, fundamental. Y no ese discursito de que son la esperanza, el futuro de Chile. No, yo creo que ellos tienen una conciencia propia y nos han dado muestras de madurez notable desde 2006 en adelante y ahora también. Claro, alguien puede decir, pero ¿cómo es posible que se les permita saltar el metro? Eso partió como una actitud casi lúdica, sí. No patearon a nadie, no golpearon a nadie, fue casi un juego, pero un juego con conciencia. Claro, muy temerario cuando se pusieron al lado de las vías electrificadas. Pero resulta que fue el estallido casi lúdico que generó lo que generó. Yo no digo que voy a avalar la quema de las estaciones. Lo que digo es que la actitud de los estudiantes siempre fue sana, creativa. ¿Por qué? Porque ellos han demostrado que nada es eterno cuando está hecho de una manera no libre, no con la conciencia de otros. Por lo tanto, el rol que tienen los estudiantes para mí en esta instancia es fundamental, porque ellos son los únicos que pueden darnos ese elemento de esperanza, de libertad, que yo creo que todos anhelamos. Profesor, trasladémonos nuevamente hasta el plano local. Hablábamos del Mayo Chilote, que obviamente siempre lo vamos a sacar a colación cuando suceden estas cosas, porque... Sí. Sin duda fue un acontecimiento muy histórico para el territorio. ¿En qué medida lo que está ocurriendo en Chile
afecta a la Isla Grande. Sabemos que acá en Chiloé también hay muchas demandas, al margen de lo que demanda la gente a nivel nacional. Acá en Chiloé también tenemos muchos requerimientos. ¿En qué medida afecta lo que está ocurriendo en el resto del país acá en la isla? Estamos en una situación muy delicada. Nosotros, desde el punto de vista económico, dependemos en un 90 y tantos % de lo que pasa en Chile Central. Abastecimiento en productos que no son estrictamente agrícolas. Y eso es una situación muy delicada porque si se agravan la situación en el Chile Central, por ejemplo, la economía chilena se maneja con muchos criterios de especulación. El dólar sube artificialmente. Por suerte los camioneros que siempre echan, con el respeto que me merecen muchos amigos camioneros, siempre los camioneros están echando agua para su molino nomás. Y que hayan llegado a un acuerdo con el gobierno por el tema de rebaja de TAG y otras franquicias que tienen ellos, sobre todo con el tema del combustible, asegura que vamos a tener un suministro de productos que la isla no produce. Pero Chiloé, históricamente, y quedó demostrado en el Mayo Chilote, somos extremadamente dependientes de lo que pasa en Chile continental. No solamente desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista estrictamente económico. Si ves tú los mecanismos que tenemos en Chiloé para autoabastecernos de productos básicos y otros insumos que no son financieros, estamos absolutamente dependientes de lo que pasa en Chile Central. Por lo tanto, nuestra forma, no tenemos autonomía para tener un periodo largo, por ejemplo, de crisis, hablemos de lo económico, o de abastecimiento eventual, porque no somos monoproductores, somos monoproductores para afuera. La industria salmonera no va a salvar a Chiloé en una crisis en Chile Central, todo lo contrario, siempre ellos están jugando por sus intereses. Tal vez la única consecuencia positiva que ocurrió en el Mayo Chilote fue que muchos chilotes, sobre todo de las zonas rurales, se dieron cuenta de que tienen que cuidar su producción doméstica, no solamente de papas, sino que el tema de animales, por ejemplo, silvicultura, hortalicería. ¿Para qué? Para que en crisis como esta no tengamos que sufrir dependencias, por ejemplo, de productos alimentarios, como ocurrió en el Mayo Chilote. Así todo estamos en una situación muy delicada de dependencia, yo te diría casi absoluta, de lo que pasa en Chile Central. Y eso es extremadamente delicado porque nosotros, no sé si te recuerdas los días que, incluso hasta en lo eléctrico, hubo un corte que Saesa, para variar, no explicó nada de lo que ocurría, 17 minutos sin electricidad, un corte de Maullín al sur, y nadie sabe qué pasó. Y Saesa otra vez se lava las manos. Ese tipo, por ejemplo, de precariedad la vamos a sufrir si es que la situación, sobre todo en lo económico, se agrava en Chile Central. No, y acá sale un viento, un temporal y todos estamos con el temor de que se nos va a cortar la luz. Y Saesa otra vez se lava las manos, no, el temporal fue, o tiraron una cadena, qué sé yo, en Maullín, y vamos a seguir con problemas graves. Entonces, eso es preocupante, que estamos en una situación de dependencia de lo que pasa en Chile Central con o no el movimiento social. Profesor José Ulloa, quiero agradecerle mucho por haber aceptado nuestra invitación a conversar de este tema tan contingente y, como usted bien dice, tan delicado también. Para finalizar, profesor, ¿tenemos alguna luz de esperanza? ¿Podremos ver al final el resultado después de todo esto? Yo creo que sí, yo creo que en nuestra comunidad chilota hay personas, juventud y no tan jóvenes, que tienen conciencia de lo que pasa. Ya el hecho de tener conciencia de lo que pasa es una esperanza de que podemos actuar de manera, como se dice en Chiloé, juiciosa. Evitar cualquier arranque de violencia, evitar cualquier falta de respeto a otra persona o agrupación que no están compartiendo mis ideas. Pero yo creo que la población chilota, sobre todo por lo que vivimos en el mayo del 2016, aprendimos la lección. No podemos faltarle el respeto al otro de nuestra comunidad, no podemos encerrarnos nosotros mismos, no podemos autoexiliarnos. Tenemos que buscar todas las formas de diálogo, absolutamente de diálogo, y esa conciencia mantenerla despierta a nuestros jóvenes, a nuestros estudiantes, que sigan siendo juiciosos en su actuar. Los que somos un poquitito más viejos lo vamos a apoyar, porque la cultura chilota ha perseverado por siglos por dos principios fundamentales: el apego a su cultura, el respeto a su otro vecino, a su vecina, y eso ha sido fundamental. No nos olvidemos lo que dijo el gran líder mexicano Benito Juárez, y que en Chiloé se ha aplicado por siglos y ahora es el momento de hacerlo carne. El respeto al derecho ajeno es la paz. Profesor José Ulloa, entonces, profesor de Historia y Geografía, profesor.
Y educación cívica. Y educación cívica. Historiador también conocido por gran parte de la comunidad, una persona con mucho conocimiento, con el que siempre es grato entablar una conversación. Profesor, nuevamente las gracias por haber aceptado la invitación de Radio Estrella del Mar y esperemos prontamente tenerlo nuevamente por acá. Muchas gracias, César, y a nuestra gente querida de la Radio Estrella del Mar en Chiloé, Palena y Huayteca. Muchas gracias. Continuamos nosotros en esta tarde entre amigos junto a John Márquez también en los controles. Vamos a una pausa musical nuevamente y ya regresamos con más, acompañándolos hasta las 17:30 horas. Entrevistas en Radio Estrella del Mar.